Iniciamos la clase de este día. Hola chicos, la agenda de este día es el saludo, reflexión, retroalimentación, desarrollo de contenido y cierre. Es un gusto para nosotros que estén conectados diariamente y que tengan siempre ese entusiasmo de querer aprender. Los felicito. Pongan atención a la siguiente reflexión. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems very long. Open your eyes, even if it's cold now. There's one thing you should know. Rain will turn into snow. All the rain turns to snow. Vaya niños, esta semana como estamos hablando del bullying, pues tomamos a bien este video. Ustedes pueden observar que a diferencia de otras situaciones, estos amiguitos aceptaron las diferencias de su amigo Cuerpo Spin y buscaron una solución a las dificultades que ellos tenían, ¿verdad? Para acercarse y abrazarle y decirle lo importante que eran. Así debemos de ser todos, ¿sí?
tratar de ayudarnos entre nosotros, solucionar problemas y tratar de hacer un mundo mejor. Así que los invito esta semana a decir no al bullying y hacer cada día mejor. Yo sé que todos ustedes tienen un buen corazón y Dios les va a siempre bendecir por las buenas acciones que ustedes realicen. Bueno, este día vamos a trabajar el contenido de traducción del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico. Como anteriormente ya hemos definido qué es el álgebra, que es una rama de la matemática que sirve para expresar de forma general o particular una expresión, ¿verdad? Ya a partir de eso, también ya conocemos que es una expresión algebraica y pues para qué nos sirve, ¿verdad? Ustedes en su vida diaria, de alguna manera, han estado inmersos en la álgebra, inmersos utilizando las expresiones algebraicas cuando trabajamos más que todo geometría, ¿verdad? Determinando áreas, perímetros, etcétera. Pero bueno, el objetivo de esta clase es que ustedes traduzcan expresiones del lenguaje coloquial a expresiones algebraicas, utilizando el álgebra y las expresiones algebraicas, ¿sí? Pero, ¿qué es el lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico es una forma de traducir a símbolos y números lo que normalmente tomamos como expresiones particulares, ¿sí? Es decir, nosotros conociendo un lenguaje común, lo vamos a traducir a un lenguaje algebraico por medio de símbolos y operaciones. Me preguntaban ayer, señor, pero ¿cómo vamos a identificar una expresión algebraica? Pues de acuerdo a los diferentes enunciados que le den a ustedes o las variables que se le asigne a una situación, así lo van a conocer. Pero por ejemplo, si yo digo un número, cuando yo digo un número, usted piensa 2, 10, 1.000.000, menos 5, 0, un medio, va perfecto. Ese es un número cualquiera, porque no le están diciendo qué número. Pero de forma general, un número lo puedo representar con la letra K. Puedo utilizar en este caso cualquier letra del alfabeto para poder representar un número, ¿sí? Generalmente, los números conocidos a veces se les asignan las primeras letras del alfabeto y cuando son variables o números que no conocemos se le utilizan las últimas letras del alfabeto. Pero eso depende en este caso, de lo que se esté trabajando, del libro de texto que se utilice. Pero nosotros vamos a determinar un número cualquiera y podemos asignarle cualquier letra. Por ejemplo, algún chico de séptimo A me dice, ay no, yo quiero representar un número con la letra A. Vaya, muy bien. No, me dice otro de séptimo C, por ejemplo. No, señor, yo lo quiero representar un número con la letra D. Y es correcto, ¿verdad? Porque en este caso, un número lo puedo representar con esta letra o esta, cualquiera. Ese es un ejemplo. Pero veamos los siguientes. Si a mí me dicen la suma de dos números, K es un número y A es otro número. Entonces, la suma de dos números lo represento por medio de la expresión K más A. O alguien me dice, no, señor, yo lo quiero representar la suma de dos números como A más B. Y es correcto. También de esa forma lo puede escribir. Y si me dicen la resta o diferencia de dos números, X menos Y, muy bien, X menos Y, porque en este caso X representa un número y Y representa otro. O puede ser en este caso también C menos D. Recuerden que las variables pueden ser cualquiera, ¿verdad? A las letras se les conoce como letras o variables. La siguiente, producto de dos números. El producto de dos números, llámese A un número y B otro número. Así lo puedo indicar como el producto de dos números.
O ustedes saben perfectamente que puedo escribir la expresión A por B. Pero cuando hablamos de expresiones algebraicas, comúnmente lo expresamos así, ¿verdad? A, B. Aquí yo entiendo que es un producto, ¿verdad? O lo puedo expresar de esta forma. Y yo entiendo también que es el producto de dos números. Ahora, no se les olvide porque esta parte es muy importante. Y el cociente de dos números, X sobre Y o X sobre Y. Esa es una representación. A esto se le llama expresar un lenguaje común a un lenguaje algebraico, porque lo estamos haciendo de forma general. Estamos utilizando aquí letras. Pero veamos el siguiente ejemplo. Dice, ¿cómo represento el doble de la suma de dos números? El doble de la suma de dos números. El doble lo represento con 2 de la suma de dos números. Lo voy a poner entre paréntesis porque estoy sumando en este caso dos números. Voy a utilizar cualquier letra, ¿verdad? Puedo decir C más E, ¿sí? El doble de la suma de dos números. La suma de dos números por 2. En el siguiente me dicen el triple de la diferencia de dos números. Como me están hablando de la diferencia de dos números, entonces voy a decir en este caso, puedo utilizar cualquier letra del alfabeto, A menos B, pero el triple de la diferencia, veamos, el 3 por A menos B. El triple de la diferencia de dos números. Ahora, la mitad de un número. La mitad de un número. Si yo digo que Y es un número, entonces su mitad sería Y entre 2. O puedo decir Y entre 2. Dos puntitos, recuerden que me representa una división. ¿Y la mitad de la diferencia de dos números? La mitad de la diferencia de dos números. En este caso yo puedo decir, voy a decir diferencia de dos números, A menos B. Estas son las letras que yo he elegido, ¿verdad? Pero usted puede elegir otras letras, ¿sí? Cualquier letra del alfabeto puede utilizar. La mitad de la diferencia de dos números, puede escribir esto. Y el cuadrado de un número, el cuadrado de un número, ¿usted le suena? El cuadrado de un número, eso es una potencia. Entonces, si yo digo que P es un número, su cuadrado sería P cuadrado, ¿verdad? Esto me representa el cuadrado de un número. Observen, lo importante de esto es que usted en su cerebrito guarda cierta terminología matemática, ¿sí? Cuando usted ya sabe identificar la semisuma de un número, el recíproco de un número, el triple de un número, el quinto de un número, ahí está utilizando, en este caso, su razonamiento matemático. Usted lo razona en su mente y luego su cerebro trabaja para que le ordene a su manita cómo escribirlo, ¿verdad? Entonces, esta parte es algo que usted ya conoce, ¿sí? Y que hoy lo estamos poniendo en práctica. Hay algunas frases algebraicas. Dentro de esas frases está, por ejemplo, estas son diferentes formas de escribir esta expresión. En este caso, un número más 5. En él es un número, ¿verdad? Un número más 5. Sumar 5 a un número. Sumar 5 a un número. 5 más que un número aumentado en 5. Cualquiera de estos enunciados comunes, un lenguaje común, usted lo puede expresar de esta forma, ¿sí? O cuando utilizamos la resta, la operación de resta, a veces este lenguaje nos dice un número menos 11. Restar 11 de un número. Diferencia entre un número y 11.
11 menos que un número o un número disminuido en 11. Estas letras que están aquí en color azul, esto nos está indicando que cualquiera de estas formas me indica una resta. En la operación multiplicación, 3 veces un número. Mire, 3 veces un número, 3 por m. Observe, aquí ya no le ponen el signo por ni el punto, porque usted ya entiende que aquí es un producto. 3 veces un número, 3 multiplicado por un número, el producto de 3 y un número. O aquí también podría ser el triple de un número, ¿verdad? Cualquiera de esas formas usted comprende que se puede expresarlo de esta manera. O cuando tenemos una división, un número dividido entre 7, en este caso puede ser a sobre 7 o a entre 7. La séptima parte de un número, porque este número lo divide entre 7. O el cociente de un número y 7. Estos son ejemplos en los cuales puede representarse una expresión algebraica o las formas del lenguaje común que a ustedes les pueden dar un problema y pues usted ya lo asocia y lo escribe al lenguaje algebraico. En el siguiente ejemplo dice, miren esto, está un poco bastante interesante. Dice, una caja que pesa 30 libras contiene artículos de porcelana. Un plato pesa a libras. Significa que el peso del plato se representa con la letra A y las unidades es libra. Y una taza B, libra. El peso de la taza es B y sus unidades son libras. Representa con una expresión algebraica y dice, el peso total de 3 platos y 2 tazas. ¿Cómo representamos el peso total de 3 platos y 2 tazas? Miren, como el peso en este caso, del plato es A, y son 3, yo voy a decir 3 por A, o A por 3, más, porque es el peso total el que quieren, más el peso de la taza por 2, porque en este caso son 2. Observen, lo puedo escribir de esta forma, A por 3 más B por 2, pero en lenguaje algebraico básicamente no lo escribimos con el signo por, sino que 3A más 2B. Ya comprendemos que este es un producto. En este caso sus unidades son las libras. Para el literal B dice, el peso total de la caja cuando se sacan 3 platos y 2 tazas. ¿Cuál será el peso total de la caja cuando se le extrae cierto peso? Como este es el peso total y le quitamos 3 tazas, en este caso menos 3 por su peso, que se representa por A, menos 2, que es el número de tazas, por su peso. Restándole el peso, en este caso, encontramos el peso total de la caja. Esta es una forma de hacerlo, pero alguien puede decir, mire señor, yo lo que podría hacer es, como tengo el peso que es 30, ¿verdad? Entonces yo le voy a restar la suma de los pesos. En este caso voy a decir 3A, la suma de los pesos, más 2B. Sí, lo puede hacer de esa manera. Cualquiera de estas formas es correcta. Bueno, traduce al lenguaje algebraico las siguientes situaciones descritas en lenguaje coloquial. Número 1. En una canasta hay 15 frutas, entre peras y manzanas. Expresa el número de peras cuando hay A manzanas. En este caso, ¿cuántas frutas hay en total? Hay 15 frutas, ¿sí? Pero hay peras y hay manzanas. Pero me dice aquí,
cuando hay A manzanas. Significa que A representa las manzanas. A representa las manzanas. Entonces, ¿cómo podemos determinar en este caso el número de peras? Ajá, pensemos. Le podemos colocar una letra a la variable peras. Puedo decir, P representa, en este caso, el número de peras. Yo ahí elegí la letra P porque es de peras, la inicial de la letra, en este caso de la P, ¿verdad? Número de peras. A me representa las manzanas y P me va a representar el número de peras. Pero me dice, expresa el número de peras cuando hay A manzanas. ¿Cómo lo hacemos? Yo puedo decir que van a haber un número X de peras cuando yo haga la diferencia de el total de frutas, que son 15, y le resto en este caso el número de manzanas. Y como la letra A representa en este caso las manzanas, al hacer esta diferencia obtendré el número de peras, ¿sí? Ahora, observen ustedes, en este ejercicio pues ya le dan la letra a la variable, ¿verdad? En este caso, A representa la manzana. Pero yo aquí, para determinar el número de peras, yo le puse que P representa el número de peras. Entonces, P va a ser igual a 15 menos A. Siempre en un enunciado, pues ahí les darán implícito las variables, ¿verdad? Y ustedes son los que tienen que extraerlo, ¿sí? En este caso hay que trabajar con estas variables, ¿verdad? Porque ya me la está dando el problema. A manzana. Y este dato, pues ya me lo dan aquí, miren, este dato. Ahora veamos el siguiente ejemplo. El costo total de comprar 2 sandías si cada una vale $B. ¿Cuánto me saldrá el costo total de comprar 2 sandías si cada una vale $? Una sandía, aquí lo voy a poner, una sandía vale $, ¿sí? Pero entonces, 2 sandías, ¿cómo represento el costo total de comprar 2 sandías? El costo total para comprar 2 sandías, yo lo puedo expresar así, miren, 2 por B. Porque 2 me representa la cantidad por el precio, en este caso que vale $. Puedo hacerlo así, mire, el costo de comprar 2 sandías es 2B, porque en este caso B vale, en este caso, el valor de una sandía, $, ¿sí? O alguien puede decir, mire, señor, el costo total, yo puedo poner el costo total va a ser igual a 2 por B. Y está bien, ¿verdad? Solo que tengo que definir CT será igual al costo total. Tengo que definir la variable. El costo total. Miren qué interesante es esto. Costo total. Vaya. Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, miren, otro ejercicio de costo total. El costo total al comprar 4 cuadernos y 6 lapiceros. Si cada cuaderno vale $X y cada lapicero cuesta $Y. Miren qué interesante de esto del costo total. Entonces, ya me dan las variables. ¿Cuánto vale el cuaderno?
el cuaderno, aquí le voy a poner, el cuaderno vale X dólares. El cuaderno vale X dólares. Muy bien. X dólares. Y el lapicero, X dólares. Muy bien. Y ahí le ponemos esto. Definimos las variables que ya nos dan. Las extraemos. Y el lapicero, ¿cuánto vale el lapicero? El lapicero cuesta Y dólares. Aquí le voy a poner las comillas de dólares. Entonces, el costo total. ¿Cuánto sería el costo total? El costo total, CTM representa el costo total. El costo total sería, en este caso, ¿cómo sería? Díganme. 4 cuadernos, el número de cuadernos por su costo, que en este caso es X dólares, más lo que gastó al comprar, ¿cuántos lapiceros? 6 lapiceros, serían 6 por Y. Y miren qué interesante, el costo total al comprar 4 cuadernos a un precio de X dólares, más los 6 lapiceros que le costaron Y dólares. 6 lapiceros compró. Entonces esto me representa un costo total. Miren qué interesante es expresar un lenguaje común a un lenguaje algebraico. Muy fácil, siempre y cuando usted interprete cada uno de los enunciados que le den. Muy bien. Gracias por su atención. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima clase. Bendiciones.